¿Qué, oh Señor, sobre los que no dominas? El semita era especial en obviar las causas que ocurren. Sobre la faz de la tierra no existe absolutamente nada más. Pero no se atrevían a pensar, y si Dios quiere algo, pero tú eres el que no quiere, o tú te acostumbraste a otra cosa, y no es que Dios no quiera, sino que Dios quiere, pero te llama, y tú tuerces y tuerces y tuerces, y ahora le estás atribuyendo a Dios el que Él te hizo torcido. Sí, escudarse en eso, sí. ¿Cierto? A que Dios tiene una voluntad de permitir, y es una voluntad de permitir soberana, y si Dios permite cosas soberanamente, y si la soberanía de Dios también está en permitir, nunca se preguntaban eso. Para ellos, para el semita, la soberanía era simplemente que Dios dictaba exactamente todo lo que pasaba y era así. Si usted se equivocó es porque Dios cerró su corazón. Entonces miren la respuesta de Dios a ese determinismo sobre los atributos de Dios. Sigue. Oh, si rasgaras, no, sigue el profeta. Oh, si rasgaras los cielos y bajaras de suerte que los montes se estremecerían ante ti, como fuego abrasador que quema la leña seca, como fuego que hace hervir el agua, para dar a conocer a tus enemigos tu nombre y hacer temblar a los pueblos gentiles ante ti, al hacer tus inesperados prodigios. Descendiste y ante ti se temblaron la de ti, que así obrara con los que en él confían. Tú te adelantas a las que obran justicia y se acuerdan de tus caminos. He aquí que te irritaste, pues hemos pecado. Esta es la conclusión de la meditación del profeta, o de las visiones y de los éxtasis del profeta, algo así como lo que él recibe como respuesta de Dios. He aquí que te irritaste, pues hemos pecado por nuestra infidelidad y nuestra defección. Él le estaba pasando factura a Dios en medio de su clamor, porque tú determinaste en nuestro corazón para eso. Pero dentro de la pedagogía del Espíritu, en medio de ese éxtasis, él está recibiendo el por qué fue que eso pasó. He aquí que te irritaste, pues hemos pecado por nuestra infidelidad y nuestra defección. Es decir, nuestra obstinación o terquedad, desobediencia. Todos nosotros fuimos impuros, y toda nuestra justicia es como vestido inmundo, y nos marchitamos como hojas todos nosotros, y nuestras iniquidades como vientos nos arrastran, y nadie invoca tu nombre ni despierta para unirse a ti, porque has ocultado tu rostro de nosotros y nos has entregado a nuestras iniquidades. Entonces miren que acá ya lo que eran las causas primeras son causas segundas. Me explico. Ahora está reconociendo el por qué apartaron de él, y esa manera en que él dice que fueron infieles y sus vestiduras de justicia son como trapos inmundos, se refiere a las obras religiosas. El pueblo creía que por automatismos o devociones religiosas que pretendían o presumían de cosas espirituales, como por ejemplo ir al templo, pagar los diezmos, hacer todo aquello que se hacía durante, digámoslo así, en las festividades y cumplir la ley, iba a hacer que Dios los viera de una manera agradable, que ellos iban a hallar gracia por hacer cosas. Y Dios les está mostrando que y que lo que verdaderamente agrada a Dios, que ya nos lo había dicho en los capítulos anteriores, que él ama el derecho, que el verdadero diezmo es este, que el verdadero ayuno es este, añade lo siguiente: y nadie invoca, ha sido presa del fuego. Todas nuestras cosas queridas están en ruinas, y ante todo esto vas a construcción del templo. Entonces ellos le están pidiendo a Dios, otra vez nos va a pasar lo mismo, y es una oración que queda plasmada en el libro de Isaías. Isaías 65. Ahora sí, vamos a ver la respuesta de Dios directamente. Hizo identificar a él. Dejéme consultar por los que no me interrogaban, dejéme hallar por los que no me buscaban. ¿Saben quién parafrasea estas palabras? El apóstol Pablo en la carta a los Romanos. ¿Y quiénes son los que no lo buscaban y lo hallaron? Los gentiles.
los romanos, los griegos, los que no lo estaban buscando, escucharon de él y ellos lo hallaron. Entonces, déjeme consultar por los que no me interrogaban, déjeme hallar por los que no me buscaban. Yo decía, heme aquí, a gente que no invocaba mi nombre. Todo el día tendía yo mis manos a un pueblo rebelde. Él está explicando que él siempre ha estado ahí y que él siempre llama a la puerta. Recuerden el pasaje de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Que iba por caminos malos en pos de sus pensamientos. Dios siempre llama, la acción del Espíritu Santo no se detiene con nadie. Un pueblo que me provocaba a ira, descaradamente y sin cesar, sacrificando en los huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Esta es una práctica que utilizaban los samaritanos, ¿cierto? Estamos hablando de unos 400, 500 años antes de Cristo. Y estas prácticas eran quemar incienso en unas especies de, digámoslo así, como de barricadas que se hacían para quemar incienso y holocaustos a una diosa que se llama Astarte, era de la fertilidad, y se hacía en la naturaleza, por aquello de la simiente, semilla fértil, quemando incienso sobre los ladrillos, que va a sentarse en los sepulcros y pasa la noche en lugares secretos. Esto se llama nigromancia. La nigromancia era un arte o una, digámoslo así, como una especie de creencia en la comunicación con los muertos. Incluso aquí él está, en otras traducciones dice que ellos se echan sobre pieles, pero no sé si de pronto las traducciones de ustedes que dicen en el versículo 3, un pueblo que me provoca ira descaradamente y sin cesar. Y sigue el verso 4 que va a... Bueno, aquí dice que va a sentarse en los sepulcros y pasa la noche en lugares secretos. Esta nigromancia, ellos les voy a decir que ritos dados, es decir, como sintiendo la piel de ese muerto para comunicarse con el inframundo. Y entonces muchas personas iban a consultar a esos agoreros en esos lugares donde habían muertos. Era una cosa terrible, eso es lo que Dios está denunciando. Y muchos de los israelitas iban y hacían eso y consultaban con ese tipo de personas. Y pasa la noche en lugares secretos, que come carne de puerco y en cuyas ollas hay manjares inmundos. Que dice, quédate aquí, no te llegues a mí, que te santificaría. Les voy a explicar esta expresión que puede generar un poquito de... nos puede perder un poquito. Quédate aquí, no te llegues a mí, que te santificaría. Resulta que los sacerdotes de Aarón, ¿cierto? Los sacerdotes después del culto de Aarón, cuando Dios instaura el culto en el Sinaí y hace construir el tabernáculo, cuando los sacerdotes, las personas pedían perdón por los pecados, ponían la mano sobre el cabrito y los pecados eran transferidos al animal y después el animal era sacrificado. El sacerdote muchas veces oraba con imposición de manos por la persona, y dentro de la tradición ellos hablaban que había una especie de, digámoslo así, como de transferencia espiritual a la persona, y a eso le llamaban el que no te santifique. Incluso se identifica, o la persona que estaba inmunda, lo que le producía era la muerte, era todo lo contrario. Entonces por eso dice, quédate aquí, no te llegues a mí, que te santificaría. Es como humo en mis narices, fuego encendido todo el día. He aquí que está escrito delante de mí, y no callaré sin darles su paga y retribuirles con medida colmada. Vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres, dice el Señor, que quemaron incienso en los montes y me ultrajaron en los collados, yo les mediré en el seno el salario de sus obras pasadas. Esto de medir en el seno era una expresión que se utilizaba porque ellos utilizaban unas togas o mantas. Entonces cuando ellos iban a recibir harina, lo que hacían era como encocar eso que les daban y les llegaba hasta el vientre, como que estaba lleno, con las mantas se llenaban así. Eso era como lo que él está diciendo. Todo eso que sus padres hicieron es lo que ustedes van a recoger en sus cuerpos, ¿cierto? Deuteronomio dice que hasta la 4ª generación. Entonces él dice, muchos de los que ustedes están viviendo en Israel y me están preguntando por qué, él está dando la respuesta de por qué es que se suscitan todo ese tipo de situaciones. Ok.
Lo que les digo de la santidad es que para ellos la santidad, para el pueblo de Israel la santidad no solamente era un atributo moral de una persona. ¿Me explico? Una persona santa, así que no comete pecado, ok, entendemos. Eso para nosotros, para el judío la santidad era una presencia eléctrica casi en una persona, ¿cierto? Entonces, cuando el sacerdote oraba con la presencia de Dios, eso era lo que ellos llamaban como esa santidad. La santidad para ellos era algo más, era moral, pero era producto de una presencia en la persona. Exactamente. La santidad no era alguien bien portado solamente, sino quien porta la presencia de Dios, entonces es santo, porque es apartado para Él. El verdadero santo es apartado para Dios, no es el bien portado. Que Dios se manifiesta a través de él. Exactamente. Entonces ahí viene esa expresión. Así dice el Señor. Como cuando hay jugo en un racimo, dice, no lo eches a perder, que hay en él bendición. Así haré yo por amor de mis siervos. No los destruiré del todo. Es decir, Israel es un árbol, y ya habló de que hay frutos podridos dentro del árbol de Israel, los que practican todo ese tipo de actos idolátricos. Jacob, una progenie, y de Judá un heredero de mis montes, y los habitarán mis elegidos, y morarán allí mis siervos, y será Saharón, prado para los carneros, y el valle de Acor, dehesa para los bueyes, o paja o heno para los bueyes, comida, del pueblo que me ha buscado. Estas dos ciudades que llaman acá, o poblaciones, Saharón y habla de Acor, se está refiriendo al extremo norte de Israel y al extremo sur costero de Israel, ¿cierto? Como para definir todo el Israel completo, desde las costas de Palestina hasta casi subiendo al Líbano, toda esa parte de todo ese lugar, yo tengo un remanente de personas y un número de frutos de ese árbol que no están podridos, y sobre ellos yo bendeciré a esta nación. ¿Por qué sobre ellos? Porque los otros no tienen la bendición, porque la han desechado. Pero vosotros, los que dejáis al Señor y olvidáis mi santo monte, los que aderezáis mesa para Gad y llenáis la copa para Mení, y hablo quiénes son estos dos personajes, son deidades transbabilónicas. Gad sobre toda era una diosa que se le adjudicaba, era una diosa de la fortuna menor. Los árabes la asociaban con el planeta Venus, pero en el pueblo de Israel, según el que estamos conociendo acá, era una diosa que regía la fortuna, y al que el pueblo de Israel muchas veces, muchos idólatras dejaban a Dios por ofrecer sacrificios a Gad para tener buena fortuna. Hay una firma internacional de transacciones y de juegos de azar que utiliza en su logotipo la diosa Gad como logotipo de los juegos de azar. Y llenáis la copa para Mení. Mení era también una forma en que se le conocía la misma deidad, pero por otras poblaciones. Era un dios menor de los árabes beduinos de la fortuna. Entonces ellos rendían culto, homenaje, sacrificios para obtener propósito, destino, etcétera, etcétera, para que les fuera bien en algo, o se ganaran algo, o le fuera bien en las cosechas. Os destinaré a la espada, y todos sucumbiréis a la matanza, porque cuando os llamaba no me respondisteis, y cuando os hablaba no me escuchasteis. Hacíais lo que es malo a mis ojos, y elegíais lo que me desagradaba. A esos ritos paganos, para esta deidad Gad, se le conocía como lectisternia. Eran como los griegos utilizaban este tipo de ritos para rendir culto al dios de la fortuna o a la diosa de la fortuna. Por eso dice el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre, mis siervos beberán y vosotros tendréis sed, mis siervos cantarán, gozarán y vosotros seréis confundidos, mis siervos cantarán llenos de júbilo el corazón, pero vosotros gemiréis con el corazón dolorido y aullaréis con el espíritu quebrantado. Con el espíritu quebrantado. Obviamente porque no hay reparación. Dejaréis vuestro nombre como maldición para mis elegidos. El Señor Dios te mate, sus siervos les dará otro nombre.
Todo el que en la tierra quiera bendecirse, se bendecirá en el Dios fiel. Todo el que en la tierra jurare, jurará por el nombre de Dios fiel. Pues las angustias pasadas se darán al olvido y estarán ocultas a mis ojos. Es decir, todo lo que el hombre busque espiritualmente, lejos de él, lo único que va a traer es muerte y destrucción. Por más bueno que parezca o que nos pinten en el camino espiritual, lejos de él no hay espíritu. Estas palabras de este pasaje de Isaías 65 las utiliza nuestro Señor Jesucristo para hablar en las parábolas de Lázaro y Epulón y el rico. Él utiliza estas expresiones. Versículo 17. Porque he aquí que voy a crear unos cielos nuevos y una tierra nueva. Esto es como un mensaje apocalíptico dentro del libro de Isaías. Y ya no se recordará lo pasado ni vendrá más a la mente, sino que se gozarán en gozo y alegría eterna de lo que voy a crear yo. Porque he aquí que voy a crear para Jerusalén alegría y para su pueblo gozo. El último. Con eso es suficiente. Y será Jerusalén mi alegría y mi pueblo mi gozo, y no se oirán más en él llantos ni clamores. No habrá allí niño de pocos días, ni viejo que no cumpla los suyos, pues el más joven morirá a los 100 años, y no llegarán a los 100 años, será tenido por maldición. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que habite otro, no plantarán para que coma otro, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis elegidos consumirán la obra de sus manos. No se afanarán en vano ni parirán para una muerte prematura, pues serán la progenie bendita del Señor, ellos y sus descendientes. Y sucederá que antes que ellos llamen, responderé yo. Se están refiriendo a la nueva Jerusalén, a la nueva creación que es la iglesia, del nuevo pacto. Todavía no habrán acabado de hablar y ya les habré escuchado. Esta es una promesa para la iglesia. No he acabado de hacerle la petición a Dios y Dios ya está trabajando en responderme. El lobo y el cordero pasarán juntos. El león como el buey comerá paja, y la serpiente comerá polvo. No se hará mal ni corrupción en todo mi monte santo, dice el Señor. Esta es la nueva Jerusalén. Capítulo 66. Este es bien largo. Este es el principio de lo que es la vida como Dios la planeó y la idealizó para nosotros. Así dice: es mi trono y la tierra el escabel de mis pies. ¿Qué casa podrías edificarme? ¿En qué lugar moraría yo? Todo eso mis manos lo hicieron. La nueva Jerusalén no va a ser obra de manos humanas, ni puede ser hechura de humano. Todo esto es mío, dice el Señor, y a este es al que yo miro, y al humilde y abatido de espíritu. ¿A quién mira Dios? Al humilde y abatido de espíritu, al que tiembla ante mi palabra, al que tiembla ante mi palabra, al que se toma en serio la palabra de Dios. A ese Dios escucha, en ese Dios habita. Hay quien sacrifica un buey y mata a un hombre, quien inmola un cordero y desnuca un perro, es decir, un incoherente, quien presenta en ofrenda sangre de puerco, quien quema incienso y se postra ante un ídolo. Así como ellos eligen sus caminos y en sus abominaciones se complace su alma, así yo me complaceré en sus calamidades y traeré sobre ellos lo que se temen. Porque llamé y nadie me respondió, hablé y nadie me escuchó, hicieron lo que era malo a mis ojos y escogieron lo que a mí desagradaba. Sí, también. Y hay un pasaje del Evangelio y hay una carta que utiliza esta misma pasaje. Oíd la palabra del Señor vosotros los que teméis su palabra. Han dicho vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, que haga el Señor muestra de su gloria, para que veamos a vuestro contento. Estas eran las mismas palabras que le decían a Jesucristo. Bueno, muéstrenos el Padre, quién lo envió, haga una señal, haga algo para que le creamos.
para que veamos vuestro contento, pero han de ser confundidos. Voces, alborotos de la ciudad, voces que salen del templo, es la voz del Señor, un varón. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio nunca tal? Es dado a luz un país en un día, una nación nace toda de una vez, pues apenas ha sentido los dolores, ya Sión ha parido a sus hijos. Voy yo a abrir el seno materno para que no haya alumbramiento, dice el Señor. Voy yo el que hace parir a cerrarlo, dice tu Dios. Ustedes han renegado de mi gracia, ustedes han renegado y me están pidiendo cosas, pero ya han sentido los dolores de parto, ya han sufrido en carne propia el dolor del pueblo, y ahora que van a ver la grandeza de lo que voy a hacer, están renegando de mí. Esa es lo que Dios les está preguntando al pueblo. Verso 10: alegraos con Jerusalén y regocijaos con ella todos los que la amáis, llenaos con ella de alegría los que con ella hiciste duelo, para mamar hasta saciaros del pecho de sus consolaciones, para mamar en delicia de los pechos de su gloria. Porque así dice el Señor: he aquí que voy a derramar sobre ella la paz como río, y la gloria de las naciones como torrente desbordado, y sus niños de pecho serán llevados a la cadera y acariciados sobre las rodillas. ¿A qué les parece esto? Como cuando a uno lo consuela su madre, así yo os consolaré a vosotros, y en Jerusalén seréis consolados, y vosotros lo veréis, y latirá de gozo vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. La mano del Señor se hará conocer a sus siervos, y su furor a sus enemigos. Y el pueblo vio una gran luz, y esa luz llegó a Jerusalén y predicó desde Jerusalén. Y muchos la rechazaron, pero a los que la recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios y de ver esa grandeza. Terminemos acá. Falta algo que nos va a hablar, que es un capítulo del futuro, y vamos a ver el próximo. En la próxima vamos a empezar un libro del Nuevo Testamento. Generalmente leemos uno del Nuevo, uno del Antiguo, ¿no? O dos del Nuevo, que son más cortos, y después uno del Antiguo, que es más largo. Y damos por fin al libro del profeta Isaías, ¿no? No sé, no lo he meditado. Si de pronto tiene alguno en mente. Podemos leer Juan. Está bien. Padre nuestro, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Has hablado al pueblo, Señor, y está claro quién es el Mesías. Lo que tú dices se cumple, Señor. Pero hoy, Señor Padre, por sobre todo, para no predicar el año de gracia y de salvación, porque esa salvación ha llegado a nuestra casa, y de eso que hemos recibido, eso hemos de dar a los demás, para que tu espíritu y tu obra se manifiesten, y no pasemos factura después, Señor, porque no hiciste algo que no me dijiste que tenía que hacer, no me hablaste de mi misión, cuando ya estaba tan clara. Padre, gracias, y que tu Espíritu Santo y tu obra y la obra del Mesías se manifieste en cada uno de nosotros, y se extienda tu reino de manera sobrenatural, porque ese es nuestro trabajo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.